Nuevamente continúo con la parte que corresponde al sermón basado en este capítulo 49 de Génesis, y como lo he dicho, estamos en las lecciones de vida que nos da el capítulo, y ahora la lección de vida que vamos a estudiar es el perdón de Dios, basado en la historia de Judá. Se lo repito, el perdón de Dios basado en la historia de Judá. Y lo vamos a tener como base los versos 8 al 12 de este capítulo 49. Pero antes pidamos siempre la ayuda del Señor a través de la oración. Padre eterno, nuevamente te agradecemos muchísimo porque nos permites estudiar nuevamente tu palabra y con ella edificarnos. Permite que sea de enorme ayuda para cada una de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta lección acerca de el perdón de Dios, basada en esa historia de Judá, comienzo diciendo lo siguiente. Por la gracia de Dios, las obras pecaminosas en los primeros años de vida no siempre disuaden a las personas de ser exaltadas a posiciones de liderazgo si se humillan delante del Señor. Por eso leamos estos 4 versículos que dicen así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Bueno, Dios está ansioso por perdonar y levantar a cualquier creyente penitente que se humille delante de Él, y busca el perdón de aquellos a los que ha hecho mal. Tal cambio de corazón, por supuesto que nunca es fácil, y a veces se da únicamente después de dificultades y pruebas. Tal era la situación con el cuarto hijo de Jacob, Judá. Durante la primera mitad de su vida, Judá posiblemente había sido uno de los candidatos menos probables para el liderazgo entre todos los hijos de Jacob. Podemos verlo en su trato de su hermano José. Judá fue el que insensiblemente sugirió que los hermanos hicieran algo de dinero vendiendo a José como esclavo. Y esto ya lo estudiamos en Génesis capítulo 37, cuando pasaron esta caravana de madianitas y él les sugirió que lo vendieran para tener algo de dinero. Lo sacan de la cisterna. Ya nosotros sabemos este episodio que se dio en esa ocasión en la venta de José. Judá fue evidentemente un joven testarudo, porque salió de su casa
y se casó con una joven cananea pagana sin el conocimiento ni la bendición de su padre, contra la costumbre patriarcal. Recordemos lo que nos dice Génesis 38, 1 y 2. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, fíjense, se aparta por un tiempo, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. De esa unión, Judá y su esposa tuvieron 3 hijos. Judá arregló el matrimonio para su primogénito, con una joven cananea llamada Tamar. Sin embargo, era tan malo que el Señor le quitó la vida. Dice en Génesis 38, 6 y 7, después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces, según la costumbre del antiguo levirato, Judá le pidió a su segundo hijo, llamado Onán, que fuera el esposo de la mujer de su hermano, con el fin de levantar un hijo que fuera contado como hijo de y recibiera su parte de la herencia. Sin embargo, Onán también fue un hombre malo. Utilizó la mujer de su hermano muerto como un objeto sexual, pero se negó a impregnarla. Por lo tanto, Dios también le quitó la vida. Miren lo que dice Génesis 38, 8 al 10. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces vemos que en este punto Judá no sabía qué hacer con Tamar, su nuera, que ya había enviudado 2 veces. Tenía un tercer hijo, Sela. Sin embargo, temía que Tamar estaba maldita, y si era dada en matrimonio a su hijo menor, también podía causar su muerte. Por lo tanto, le dijo que se fuera y permaneciera en la casa de su padre hasta que Sela madurara. Miren lo que dice, recordando el versículo 11 de Génesis 38. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. A medida que pasaba el tiempo, la mujer de Judá murió, y Tamar se dio cuenta de que su suegro no tenía intención de darle a Sela como marido. En su desesperación, ella creó un siniestro plan de ponerse un velo y hacerse pasar por una prostituta en el camino que Judá viajaría a la celebración de Esquila en Timnat. Era una fiesta pues que la celebraban periódicamente, ¿verdad? Tal como supuso Tamar, la vio Judá al pasar cerca de ella, asumió que era una prostituta y le hizo proposiciones de sexo. Como no tenía nada de valor con él,
se comprometió a enviarle un cabrito como pago. Sin embargo, Tamar era lo suficientemente inteligente como para exigirle una prenda, y le da su sello, le da su cordón y le da su báculo. 3 garantías, pues, 3 cosas. A ella no le interesaba el cabrito, ya esto lo hemos estudiado en Génesis 38. Todo lo que realmente deseaba era la oportunidad de tener un hijo. Y cuando Judá intentó enviarle su pago a la mujer que él pensaba era una prostituta, no logró encontrarla. Después de 3 meses, Judá oyó que Tamar se había comportado como una ramera y que estaba embarazada. Indignado, exigió que la sacaran y la quemaran. Sin embargo, ella envió el siguiente mensaje a su suegro y le dice: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Génesis 38, 25. Cuando Judá vio su sello, su cordón y su báculo, él se sintió inculpado de su propio pecado y dijo: más justa es ella que yo. Versículo 26. Él sabía que había forzado a Tamar a un acto tan desesperado por negarse a darle a Sela como marido. Después de este triste incidente, Judá mostró el debido respeto a Tamar y nunca más, óigase bien, nunca más tuvo relaciones con ella. Unos 6 meses después, ella dio a luz a hijos gemelos. Esos hijos fueron Fares y Zara. Miren lo que dicen los versículos 29 y 30. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Sabemos poco más sobre la vida de Judá hasta muchos años después, cuando una gran hambruna se esparció por el mundo mediterráneo del sudeste. Y esta hambruna preparó el escenario para que Judá y otros 9 hijos de Jacob fueran a Egipto. Al igual que muchos de los alrededores, tuvieron que viajar a Egipto para comprar grano. Y esto lo estudiamos ampliamente en el capítulo 41. ¿Qué es lo que vimos? Que la necesidad de alimentos también proporcionó la oportunidad para que Judá emergiera como el líder de la familia de Jacob. Esto se ve bien claro, ¿verdad? Al ver a su familia en una crisis por culpa del hambre, el corazón de Judá comenzó a cambiar. Y esto es lo bueno que vemos. Ya no pensaba principalmente en sí mismo, más bien comenzó a darse cuenta de que la supervivencia de la familia y que el bienestar mental y físico de su padre eran más importantes que sus propios intereses. Fue evidente cuando los hermanos viajaron a Egipto para comprar grano y el gobernador egipcio, que ya sabemos que es José, mantuvo a Simeón en prisión como garantía de que los hermanos regresarían con Benjamín cuando necesitaran más grano. Entonces vemos que Jacob se negó rotundamente a permitir que Benjamín los acompañara de regreso a Egipto hasta que se acabó el grano y la familia se enfrentó a esa dura hambruna. Entonces se ve pues que Judá intercedió ante su padre rogándole: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos,
a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Además dijo, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Estos son los versículos 8 y 9 de Génesis 43. Por último, Judá estaba poniendo el interés por los demás por encima del suyo. Estaba dispuesto a suplir o a asumir, mejor dicho, la culpa si algo malo le pasaba a Benjamín. Y entonces vemos que Jacob cedió y aceptó que Benjamín acompañara a los hermanos de regreso a Egipto para comprar más grano. ¿Qué es lo que vemos? Que gracias a la influencia de Judá, Jacob estuvo finalmente dispuesto a sacrificar sus propios deseos por la necesidad de su familia. Sin embargo, oró para que no fuera necesario ningún sacrificio y que Dios permitiera que todos sus hijos volvieran a casa. Y dicho esto, los hermanos regresaron a Egipto para conseguir más grano. Y Benjamín estuvo con ellos, pues. Bajo el liderazgo de Judá, los hermanos regresaron a Egipto únicamente para encontrarse siendo probados nuevamente. Entonces lo que vemos es que sin saberlo, José todavía estaba tratando de saber si habían cambiado, si realmente se habían arrepentido de haberle vendido como esclavo y si alguna vez podían volver a unirse como familia. Entonces, ¿qué es lo que hace José? Por segunda vez encontraron su dinero en sus costales de grano y se encontró una copa de plata en la bolsa de Benjamín. ¿Y qué es lo que vemos? Los hermanos fueron acusados una vez más. El administrador del gobernador hizo una declaración general diciendo que habían devuelto mal por bien. Sin embargo, la acusación específica era grave: el robo de la copa de plata que presumiblemente se utilizaba para la adivinación. Entonces el administrador dijo que el que tenía la copa de su amo se convertiría en esclavo del visir, mientras que el resto quedaría en libertad a pesar de que la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Todos los hermanos regresaron a la ciudad y se postraron delante del gobernador egipcio José. Y esto lo vimos en Génesis capítulo 44. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues, volviendo otra vez a Judá. Judá admitió que no podían justificarse a sí mismos. Creía que Dios estaba retribuyéndoles la maldad de ellos. Y que por lo tanto dijo que todos los hermanos se convertirían en servidores del visir. Sin embargo, el visir declinó el ofrecimiento, determinó que Benjamín tenía que ser su esclavo y los demás podrían volver a su padre. ¿Y qué es lo que vemos? Judá le suplicó humildemente al gobernador egipcio. Le explicó al gobernador lo difícil que había sido convencer a su padre que le permitiera a Benjamín acompañarlos, porque su vida estaba tan ligada a su hijo menor que él moriría si algo le sucedía. Por último, Judá reveló que había prometido ser un fiador del joven y cargar con la culpa si él no lograba traerlo a casa a salvo.
y le pidió al poderoso gobernador que le permitiera permanecer en Egipto como su esclavo y les permitiera a Benjamín y los demás hermanos volver a salvo a casa con su padre. Y mire lo que dice en el verso 34 del capítulo 44. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, no por ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que con esta última declaración, Judá, que había instado a sus hermanos a vender a José como esclavo, porque esto es lo que lo sabemos perfectamente bien documentado, Judá convenció a José de que ya no era la misma persona egoísta y odiosa que una vez había conocido. Había madurado con el pasar de los años. Por último, queda claro por qué Jacob, guiado por Dios, les dio a Judá y a José las mayores bendiciones del lecho de muerte. Y lo que vemos es que la motivación de Judá en este relato era salvar a Benjamín de una vida de servidumbre. También sabía que Jacob moriría de un corazón quebrantado si el hijo de Raquel no acompañaba a sus hermanos cuando volvieran a casa. Entonces, ¿qué vemos, hermanos y hermanas? Que el sacrificio ofrecido por Judá habría sido vicario en naturaleza, una especie de prefiguración del sacrificio de Jesús. Por supuesto, el sacrificio sustitutivo de Cristo fue mucho mayor. Podemos decir que hasta ni comparación podría tenerse. Voluntariamente se humilló a venir a la tierra como un siervo y escogió sufrir y morir en la cruz en nuestro lugar. Murió por nuestros pecados para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado y la muerte y regresáramos a casa a nuestro Padre en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El ejemplo de Judá y en un sentido mayor, el de Jesús nos ofrece una vida o una vívida, mejor dicho, una vívida ilustración de lo que Santiago tenía en mente cuando dijo, mire lo que dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios había levantado a José para ser el salvador físico de su pueblo en Egipto, y sus descendientes recibieron una doble porción de la herencia en la tierra prometida. Entonces vemos que del mismo modo, por medio de las bendiciones que Jacob dio a sus hijos, Judá fue exaltado para ser el líder de la familia de Jacob en Egipto. Y por eso podemos ver que con el tiempo de la tribu de Judá convirtió a David en un gran rey en Israel. En la plenitud de los tiempos, el Señor levantaría al más grande de los descendientes de David según la carne, Jesús, el Mesías y Salvador, que salvaría no únicamente a Israel, sino a los pueblos de todas las naciones. Los que se humillan ante los ojos del Señor serán levantados en su presencia por la eternidad. Eso es lo que puedo decir, hermanos y hermanas, en este mensaje que aprendemos también de Génesis capítulo 49 acerca del perdón de Dios, tomando como base
la historia de Judá. Y uno puede decir, ¿tiene acaso Dios perdón del más perverso pecador? Claro que sí. Claro que Dios tiene perdón del más perverso pecador si ese pecador se arrepiente, si ese pecador se rinde ante Él, si ese pecador le confiesa como el Hijo de Dios y si ese pecador se bautiza, entierra sus pecados, resucita a una nueva vida en Cristo Jesús y de esta manera es una nueva persona, es una nueva criatura totalmente transformada. Usted dirá, pero en el caso de Judá no hizo todo eso, pero usted tiene que entender que él estaba bajo los designios de Dios, bajo el Antiguo Testamento, y que Dios es el que tiene la última palabra. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender, que en Dios hay perdón siempre, siempre y cuando el ser humano lo quiera. Cuando el ser humano quiere buscar a Dios, lo encuentra. Yo predico aquí palabra de Dios desde hace muchos años ya, puedo decir. Ahí pasan las personas, me ven predicando palabra, vuelven su cara por otro lado, porque no quieren oír palabra de Dios, porque no les agrada el mensaje de Dios. Dios se va a encargar de ellos. Pero la realidad es que toda persona que busca al Señor lo encuentra. Y es un claro mensaje que tenemos acá de Génesis capítulo 49. Judá no se quedó con sus perversiones. Ya las hemos estudiado ampliamente, hermanos y hermanas. Pero Judá reflexionó, y cuando él reflexionó cambió, pues, y cuando cambió Dios le dio la oportunidad de ese cambio. Es el mismo caso del apóstol Pablo y de cuántos más. Es el mismo caso del apóstol Pedro cuando le negó 3 veces y que cuando él se da cuenta de esa negación que había hecho, le remuerde tanto la conciencia al grado que se derrama en lágrimas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que todo depende de lo que el ser humano quiera hacer en relación a su alma, en relación a su vida. Dios tiene perdón para toda persona cuando la persona se sujeta a Él, cuando la persona hace su voluntad. El perdón de Dios no es automático, hermanos y hermanas. El perdón de Dios no es porque cuando aquel dicho que la gente explota y dice Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero Dios es bueno si yo busco su bondad. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Gracias damos a Dios por predicar su palabra. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tú eres muy grande. Tú nos permites que tu palabra sea predicada y que esa palabra redarguya a la hermandad y a cuantas personas lo deseen a hacer tu sagrada voluntad. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.